de gira por Europa, pero en su país hay un grave problema: el auge de una nueva droga, el fentanilo, que produjo en 2022 70.000 muertes solo en Estados Unidos. Muchas de ellas sin saber siquiera qué sustancia estaban tomando. La droga entra por México, por lo que ya ha habido algunos roces diplomáticos entre ambos países. El gobierno mexicano reportó recientemente decomisos de drogas en varias ciudades. Con poco más de 2 meses de iniciado el 2023, Baja California registró un incremento significativo comparado con el año anterior. Tenemos decomisado de fentanilo el 70% de lo que se decomisó todo el año pasado. El valor de la droga sintética confiscada en México supera el de las de origen natural, según cifras oficiales. Las drogas sintéticas tienen una tendencia a la alza en su consumo debido a su rápida adicción, un menor esfuerzo de producción y transporte, así como las ganancias son mayores. El narcotráfico está cambiando. Esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos, y los carteles son los directamente responsables. El fentanilo provocó en 2022 unas 70.000 muertes por sobredosis, y este legislador quiere enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles que lo trafican a Estados Unidos. Jamás permitiremos que violen nuestra soberanía. Bueno, a pesar de estos rifirrafes dialécticos entre ambos países, Estados Unidos quiere potenciar una alianza internacional para luchar contra esta droga en auge, 100 veces más potente que la morfina. El Ejecutivo estadounidense busca una coalición de países apoyados en Naciones Unidas que impida su fabricación y distribución. Tiene más datos sobre esta iniciativa Jorge Agobián, desde Washington. La Casa Blanca, que hay que destacar, está bajo presión por legisladores del Congreso para combatir el tráfico de estas drogas que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera con México, pues quiere convertir esta, que es una crisis nacional, en un tema de importancia global. Y hay razones suficientes. Solamente en el año 2022, aquí en Estados Unidos, murieron unas 100.000 personas por sobredosis de drogas. Según datos oficiales, el 67% de ellas están relacionadas con drogas sintéticas como el fentanilo. Y un dato mucho más aterrador es el de la DEA en su reporte del año 2022, que dice que hay o hubo suficiente incautación de fentanilo en Estados Unidos como para potencialmente haber matado a toda la población del país. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América para Televisión Canarias. Esta misma semana se van a reunir representantes de Estados Unidos y México para hablar sobre este tema. Una de las grandes dudas es dónde se produce la droga. Algunos políticos estadounidenses creen que es en México, por eso piden más dureza con ese país al que acusan de no hacer lo suficiente, pero ya han oído antes a Obrador negándolo. En México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. Bueno, pues Obrador dice que en México no se fabrica. Aquí tienen a la portavoz de China negando también que ellos estén prestando esta sustancia ilegal o ilegalmente, por lo menos desde su país hasta México, e invitan ambos a Estados Unidos a tomar medidas, pero desviando la responsabilidad precisamente en aquel país, en los estadounidenses. El fentanilo produce aproximadamente 150 muertes cada día. Por poner un rostro conocido, esa droga mató a Coolio. Ahí lo tienen, un rapero muy conocido en los años 90, según acaba de confirmar ahora su manager. El fentanilo tiene una potencia superior a la morfina, superior a la heroína, por lo que su adicción es muy fuerte y sus efectos negativos también. It's not just an opiate. It's in cocaine. Bueno, quitando la pandemia, probablemente este sea uno de los mayores desafíos de salud pública en Norteamérica. Vamos a hablar con Mireia Venturas, coordinadora del Servicio de Análisis de Energy Control, sobre este asunto. ¿Qué tal, Mireia? Buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de una droga o de una sustancia potentísima, claro, que los narcotraficantes mezclan con otras drogas, de tal manera que muchas personas que la consumen no saben que están tomando fentanilo. Sí, bueno, el fentanilo lo que es un fármaco, que es un fármaco analgésico muy potente, que es un fármaco que viene utilizado en hospitales cuando, por ejemplo, te rompes un hueso. Es fantástico para que puedan moverlo. A nivel de analgesia, es un fármaco muy efectivo. El problema es cuando se utiliza como adulterante de otras drogas, porque su potencia también la tiene a nivel de depresión respiratoria. Entonces, cuando tú no sabes que estás consumiendo esta sustancia, puede ser que pienses que es otra y al consumir más, pues tengas esta depresión respiratoria. Es uno de los grandes problemas del fentanilo, cuando no sabes que está allí. Claro, lo que pasa es que en el caso del consumo de drogas ilegales no se suele pedir la lista de ingredientes, ¿no?, sobre lo que uno está tomando, y me imagino que los narcotraficantes utilizan la sustancia más barata que tienen a mano. ¿Es por eso? ¿Es que les resulta fácil fabricar esta sustancia, por lo que la mezclan con todo? La fabricación de fentanilo es sencilla, pero evidentemente también depende de otros factores. Al final es un tema de oferta y demanda. En Europa no estamos teniendo este problema. En parte también porque hay servicios de reducción de riesgos y daños, testeamos las sustancias y hacemos más visibles estas posibles adulteraciones. Pero además también porque la cantidad de heroína que nos llega a Europa quizá también puede ser suficiente para cubrir la demanda. El gran problema que hay también en Estados Unidos, en Canadá, es que también vienen de un sistema muy medicalizado donde este uso de sustancias también ya estaba presente. Entonces también hay que entender todo el contexto. Al final el fentanilo puede ser una droga muy peligrosa, pero también esto los narcotraficantes ya lo saben. Entonces no van a utilizarla porque es una sustancia que mata. Pero si no hay otras opciones y todo el contexto es muy complicado, pues entonces sí que se puede dar este tipo de adulteraciones. Pero de momento, en Europa, y vamos a cruzar los dedos que esto siga así, parece que hay un equilibrio entre oferta-demanda, entre reducción de riesgos, daños, testeos de sustancias, y no estamos teniendo ni mucho menos el mismo problema que están teniendo en otros países. O sea, Mireia, es una cuestión de oferta y demanda, es decir, que en Europa este problema no lo tenemos porque tenemos otras drogas distintas que sí están entrando, ¿es así? Sí, al final es un tema de la gente consume drogas, las ha consumido, las consumirá. Entonces, al final, los mercados, los narcotraficantes, los productores, como queramos llamarles, buscan sustancias que puedan cubrir esta demanda y que puedan también, pues, suplir, ¿no?, este interés y sacar el dinero por aquí. Entonces, es evidente que no van a intentar matar a las personas, sino a darles lo que quieren y sacar el beneficio de aquí. Al final, el mercado de drogas es un mercado más y, como siempre, los mercados siempre están sujetos a la ley de la oferta y la demanda. En Europa, cuando hemos encontrado más adulteraciones, ha sido cuando ha habido falta de disponibilidad de sustancias. Por ejemplo, esto pasó con el éxtasis hace unos 15 años y ahora está volviendo a pasar. No van a utilizar fentanilo para adulterar éxtasis porque son efectos muy, muy distintos, pero sí que pueden utilizar otras sustancias sintéticas de las que tenemos mucha menos información. Entonces, lo que vamos viendo siempre a través de monitorizar los mercados es esto, que cuando falta una droga, al final hay otras sustancias que salen a sustituirlas. Claro, Mireia, es que siguiendo esta lógica, al final pareciera que la administración estadounidense, casi más que prohibir determinadas, el fentanilo, por ejemplo, que lo han planteado incluso en su uso medicinal, siguiendo esta lógica, casi debería abrir la mano con sustancias menos adictivas o menos potentes, incluso como la heroína o la morfina. ¿Esa sería una secuencia lógica contra esta situación? Al final la regulación, y esto ya es algo que se está planteando mucho en Canadá principalmente, se llama el safe supply, es decir, el proveer de manera segura las sustancias que las personas están buscando. Y efectivamente es muy distinto hablar de legalización que de regulación o de dispensación específica a gente que lo necesite, pero están pensando en esta opción porque evidentemente es un problema. También aquí la industria farmacéutica ha jugado un papel muy salvaje en hacer adictas a las personas a este tipo de medicaciones de tipo fentanilo o otro tipo tramadoles o este tipo de historias. Entonces también tenemos que ser muy críticos y muy críticas en cómo como si dijéramos, cómo nos medicamos por el tema del dolor. Sí, porque al final
es una sociedad en que podríamos aprender el qué pasa cuando estás sobremedicando a la población por el tema del dolor, que esto también es lo que ha pasado. Y al final también pues ha pasado que se han hecho adictos a este tipo de sustancias, padres de familia, madres de familia, gente que por estigma no puede reconocer que tiene un problema de drogas. Y entonces también el uso de estas drogas se hace de manera más escondida y las posibles pues intoxicaciones, sobredosis, se viven en soledad. Que aquí en Europa por lo menos hay salas de consumo, las sobredosis se revierten, entonces también hay que visibilizar también todo el problema que hay detrás de todo esto. Vemos el fentanilo, pero es solo la punta del iceberg. Claro, ya veo, Mireia, que este es un problema, un prisma en el que convergen muchos planos, ¿no?, para ver esta situación. Exacto. Muchas gracias por habernoslo explicado, Mireia. Buenos días. De nada, gracias a vosotros. Adiós.